una nueva semana de trabajo, como siempre, mientras ingresan, reforzando la parte teórica, doctrinaria, con respecto al tema del día de hoy, y un tema ya conocido por ustedes. Pero debo hacer teoría, debo hacer doctrina, así me indican. Y entonces, debo reforzar también, en términos pedagógicos, debo reforzar la elaboración de las bases teóricas. Y como habrán observado, ese material no es ajeno a las clases que desarrollamos, no es ajeno, ¿cierto? Entonces, escuchaba la forma de redacción de las bases teóricas. Como sabemos, bueno, mi estilo de trabajo es distinto, pero sabemos que lo primero que yo hago a título personal, ojo, a título personal, es elaborar la matriz de operacionalización de variables y la matriz de consistencia. Teniendo eso, coincidimos con otros metodólogos. Allí tenemos el 50%. ¿Por qué? Porque de la matriz de operacionalización, salen las bases teóricas. De la matriz de operacionalización de variables salen las bases teóricas. Acuérdense que descomponemos el título en variables. Las variables en dimensiones. Las dimensiones en la práctica se constituyen en las bases teóricas. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchas veces cuando revisan, ¿qué hacemos? Decimos, oiga, póngale esto. ¿Por qué no le pones esta teoría? ¿Por qué no le pones esta doctrina? Y es que en metodología no se trabaja en forma empírica. Se tiene que poner bases teóricas o doctrina de acuerdo a la variable de estudio. ¿Dónde debe estar? Debe estar en su matriz de operacionalización de variables. Allí debe estar. Si usted me pone una base teórica, una doctrina, en el desarrollo de su trabajo debe estar en la matriz de operacionalización de variables. ¿Y dónde se reafirma? Se reafirma en la matriz de consistencia para los trabajos cuantitativos. Los trabajos cualitativos, como lo hemos visto, tienen su propio esquema. Y las dimensiones se llaman categorías, o perdón, las variables. Las variables se llaman categorías y las dimensiones se llaman subcategorías. Por lo tanto, de allí salen las bases teóricas. Y entonces, cuando se desarrolla al interior del trabajo, las bases teóricas llevan el nombre de categorías y subcategorías. Entonces, hay muchas formas de redactar, hay muchas formas de escribir, hay muchas formas. Lo dice APA, pero nosotros debemos trabajar con lo que dice nuestra guía metodológica. La directiva 155 nos orienta. A estas alturas ya debemos tener un avance significativo. Y les recuerdo que a partir de la próxima semana, semana 8, empiezo a recibir avances, ojo, avances, para empezar a pasar los trabajos por el Turnitin. Es la directiva que me han indicado. Deben ya avanzar y remitir los trabajos. ¿Me están escuchando? Pregunto. ¿Me están escuchando? Tengo 24 participantes.
Doctor, sí lo estamos Pregunto, Sí, escuchando. doctor, Sí, se le está profesor, sí escuchando. lo escuchamos. Está claro y preciso. ojo, son 24 participantes. A partir de la próxima me deben enviar su avance, así como está, para yo irlos pasando por el Turnitin y darles tiempo, si el caso lo amerita, a ir corrigiendo. No vamos a esperar la semana 12, 13 y 14. También reitero, se devuelven los trabajos que tengan 28, 30, 40, 50% de similitud. Se les devuelva para que corrijan, ojo, para que corrijan. Si el trabajo pasa el 60, 62%, 63%, ya no se les devuelve. El trabajo va directo a la comisión de ética y tendrán que esperar por que diga que me han indicado y que le estoy comunicando para no tener sorpresas. Después no digan que el malo es el profesor. Y que hay que trabajar, hay que ser creativo, imaginativo, hay que citar. Cada vez que escribo hay que citar. Si no citan, ya es la bibliografía. O pueden hacer que eso, las directivas son las indicaciones que me han dado en la dirección de investigación. Así que hay que cuidarse de no pasar el 63, 60%. Para eso hay que elaborar las bases teóricas, como debe ser, no como usted quiere. A veces me molesto cuando les envío un esquema, les digo háganlo así, pero ustedes, algunos, no todos, envían un trabajo y eso lo hemos visto. Entonces, si vuelven a hacer eso, van a tener la nota mínima en FK1 y en FK2. A aquellos que persisten en enviarme trabajos o esquemas que nada tienen que ver con el trabajo. Allí ya lo voy a sentir muchísimo. Haga usted, desarrolle el esquema que les da la universidad, no que les da Julio Donaire, y está en la directiva. Pero ustedes habrán observado que cuando hemos estado corrigiendo hay trabajos así. Por eso digo, se conectan, no están atentos, prendan sus cámaras. Entiendo que puedan hacer muchas cosas, pero cuando yo digo conéctense, prendan su cámara, prendan para ser testigos que realmente se está desarrollando. La columna vertebral del estudio es la base teórica. Muchas veces no lo hacemos bien, o copiamos y pegamos, y allí vienen los problemas. La base teórica es la columna vertebral. Y entonces, como ustedes ya saben, hay que elaborar la matriz de operacionalización de variables y la matriz de categorización o matriz de categorías, en el caso de los trabajos cualitativos que ya lo hemos visto, porque eso lo desarrollamos las primeras semanas. Pero pese a eso, hay algunos estudiantes jóvenes, señores, que persisten en otros esquemas. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto? Esto ya ustedes lo conocen, ya saben el tema, ya saben que cada tema tiene un propósito y al término de la sesión hay que ir a la parte práctica sobre el tema que desarrollamos. Y entonces ya tenemos teoría, doctrina sobre lo que se desarrolla. Actividades previas. Revisar el material, ver el link, pueden ver otro link, otro video, ¿no? Hay que elaborar el tema que corresponda. La semana que pasó, consistencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos toca? Elaborar las bases teóricas. Ya he visto que
uno ya no tiene resultados, hay que adecuarlo, hay que ampliar, nutrir, de acuerdo al esquema que se les dio, porque ustedes trabajaron otro esquema. Aquí estamos trabajando proyectos, no trabajo, no plan, ni tesis. Entonces hay que adecuarlo, pero hay que hacerlo, ojo, hay que hacerlo en otro Word. No lo hagan en el mismo trabajo o en el mismo Word, porque los resultados se van a reflejar en el Turnitin. Allí se reflejan los resultados. Eso siempre lo oriento. Entonces, las bases teóricas, la investigación tiene un proceso, tiene un procedimiento. Cuando hablamos de derecho, por ejemplo, el derecho tiene un proceso. En investigación hay etapas, nos dice la doctrina, la teoría, nos dice así. Entonces, tenemos un problema. El problema sale del contexto, sale de la realidad. Por eso, acuérdense, el trabajo es descriptivo. Acuérdense, cuando hacemos la metodología, en la metodología, allí tenemos que plantear el tipo o el nivel de investigación. Hablamos de un enfoque, de un tipo, de un nivel y de un diseño. Pero en el nivel decimos, el trabajo es descriptivo. Descriptivo porque se describen los hechos, sucesos, acontecimientos del trabajo de estudio. Si mi trabajo es política criminal, defensa del Estado de Derecho, derechos laborales, ¿de dónde sale el problema? Del contexto, de la realidad. Y entonces, ahí hay un problema. El problema pueden ser derechos laborales, despidos intempestivos, uso de la TIC, defensa del Estado peruano, del derecho, gestión pública, evaluación de la gestión pública, etcétera, etcétera. Pero acuérdense que la temática se relaciona con la línea de investigación. Entonces, el problema que yo elija debe ser un problema de la línea y de la temática. Ese problema amerita una investigación. Cuando hay un problema, hay que investigar, pero científicamente, ordenadamente, sistemáticamente, para buscar una solución y un nuevo conocimiento. En una de las justificaciones, una justificación se llama práctica. ¿Por qué es práctica? Porque se busca solución al problema. Hay una población beneficiada. ¿Por qué es teórica? Es teórica porque se estudia teoría, doctrina. Es teórica porque hay nuevos aportes científicos, hay nuevos aportes, hay nuevos conocimientos. Acuérdense, ahí está la justificación. Según Roberto Hernández Sampieri, Batista, Hernández, la justificación es práctica, teórica y metodológica. Entonces, cuando hablamos de nuevo conocimiento, la justificación es teórica. Cuando hablamos de solución, ahí encontramos la solución práctica. Entonces, hay que confrontar la teoría, hay que seleccionar nuestra teoría, hay que hacerlo. Es una etapa, es un proceso. Para eso ya seleccioné mi bibliografía, mis fuentes, mis libros, mis textos. No Rincón del Vago, no Wikipedia, no se acepta, no son páginas confiables. Lo dicen los metodólogos. Un proyecto, una tesis que usted tenga como fuente Wikipedia, el Rincón del Vago, por citar ejemplo, no tienen validez científica, son rechazados. Etapa 2, diagnóstico y formulación del problema.
diagnóstico y formulación del problema. Mirza, Doctor, buenas noches, dígame. nuevamente 2 años y usuario Zoom. No sé quién es Zoom. No lo voy a admitir, por favor. Me No lo comunico admita, doctor. ¿no? No Ya puedo está estar bien. ya 2 años en lo mismo. A pesar que Sí, cuando pues. ingresan, les recomiendo, es lo mismo. Por favor, lo comunico a ustedes. Después no vayan a pensar que el abusivo es el doctor. ¿Ya? Está bien, doctor. Bien. Diagnóstico y formulación del problema. ¿Dónde lo encontramos? Acuérdense, hay un capítulo que dice planteamiento del problema, ¿cierto? Descripción del problema. Ahí hay un capítulo en el esquema. Entonces allí, en el planteamiento, en el diagnóstico, formulación del problema, voy a hacer una descripción. Ya lo sabemos porque lo hemos hecho. ¿Cómo hacemos la descripción del problema? Hacemos la descripción del problema desde un punto de vista macro. ¿Qué significa macro? Macro significa que debo hacer una descripción internacional. Si hago violación de derechos humanos, la violación de derechos humanos es un problema que se presenta en muchos países. México, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces allí debo hacer una descripción macro. Luego una descripción micro, el Perú. Pero debo acompañar un autor, debo acompañar una cita bibliográfica, debo acompañar cifras, datos o estadísticas para tener una descripción y un planteamiento del problema debidamente fundamentado, debidamente sustentado, teórica, doctrinariamente válido, ¿no? Diagnóstico y formulación del problema. 3, creación de la nueva teoría o modelo. ¿Qué significa? Que puedo hacer una propuesta. Puedo hacer una propuesta. Sobre el problema, puedo hacer una propuesta. Por ejemplo, el principio de oportunidad en derecho penal. El principio de oportunidad. ¿Me pueden ustedes ilustrar qué significa el principio de oportunidad? ¿Me permite, Pregunto, doctor? claro. El principio de oportunidad es aquella oportunidad propiamente dicha que se le da a la persona que infringe o en todo caso comete un delito. Por ejemplo, aquella persona que por primera vez maneja en estado de ebriedad, ¿no? Y es la primera vez que le ocurre, se puede acoger al principio de oportunidad, pero igual en el momento que está en audiencia tiene que pagar una reparación civil. Es un ejemplo, doctor. Gracias. Esa es una facultad del juez, ¿cierto? Del fiscal. Cierto, doctor, Se cierto. amerita, en el derecho penal se amerita, le va a dar el principio de oportunidad. Pero si esa persona es reiterativo y atentó contra o vulneró los derechos de otras personas, ya no hay principio de oportunidad. Así Se es, hace doctor. a fin de darle oportunidad pues al implicado, ¿no? Entonces, pero hay vacíos legales. Hay vacíos legales. Por ejemplo, en violencia familiar, en violencia de género, en feminicidio hay vacíos legales. Entonces, usted dirá, hay un vacío legal. Propongo que se modifique el artículo del Código Penal tal, que está proponiendo la creación de la nueva teoría o de un modelo. ¿Ya? Entonces, ahí usted está haciendo un aporte teórico y está diciendo que hay un vacío legal, pues. Algunos dicen lagunas o vacíos o lagunas legales. Pero usted lo debe sustentar. Usted lo debe sustentar. 4, validación. También lo hemos visto. Está en la guía.
en la directiva 155. Toda propuesta, toda teoría, toda pregunta, por ejemplo, todo instrumento tiene que ser validado. Le llaman juicio de experto o validación del juicio de experto. Y como podrán observar, es teoría, es doctrina. Y aquellos que investigan deben saber teoría, doctrina, bases teóricas, porque usted va a sustentar su tesis. Todavía está en proyecto. Y aquí a la tesis ya no hay mucho que hablar. Está a un paso de tesis. Pero usted debe leer, debe tener fundamentos teóricos para poder proseguir y defender su tesis. Tesis significa defensa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estoy proporcionando teoría, doctrina. Y como ustedes tienen conocimiento, las teorías y doctrina son variadas, son diversas. Hay mucha teoría, hay mucha doctrina, y entonces los autores también son diversos, pero la teoría y doctrina nos sirve para fortalecer, para ampliar nuestras bases teóricas. Son importantes, sí. Las bases teóricas es la columna vertebral. Las bases teóricas son los fundamentos. Las bases teóricas son los principales motivos o razones teóricas, doctrinarias. Son los pilares que le da una solidez a su investigación. Sobre todo cuando usted cita. Muchas veces escribimos una página, dos páginas, pero no hay ningún autor. Hay que citar un autor, uno, dos, quizás más, y sobre eso hacer un comentario. Por eso son teóricas, por eso son importantes, por eso hay que mostrar solidez teórica, doctrinaria, en el trabajo de investigación. Por eso los trabajos se realizan con tiempo, con paciencia. Hay que ir nutriendo, ampliando. Por eso, y allí lo pongo de amarillo, las bases teóricas permiten ampliar, conectar tu investigación con el conocimiento que tú quieres llegar. Te proporciona un marco conceptual. Ese marco conceptual son palabras que deben estar en tu léxico, de tu conocimiento. Si usted me realiza un tema sobre derecho notarial, su léxico debe estar compenetrado con ese tema. Si usted me realiza un tema sobre derecho laboral, su léxico debe estar compenetrado con ese tema. Y hay que hacer un análisis del contexto. Se está debatiendo el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, como nunca en la historia. Ahora Dina Boluarte, presidenta, pretende viajar al extranjero y de allá dirigir virtualmente el Estado, el país. ¡Qué locura! Gente que no sabe de leyes, haciendo leyes. Nunca en la historia del Perú no hay ningún antecedente o jurisprudencia que un mandatario viaje al extranjero y de allá pueda dirigir, pueda gobernar. Ahí hay un tema para investigar. Ese tema es nuevo. Y revisamos el marco teórico legal, no hay ningún sustento teórico, doctrinario. Algunos dicen que leguleyara, por no decir otro calificativo. Y bueno, están haciendo y deshaciendo de las leyes, del Congreso, de la propia Constitución. Han elegido un defensor del pueblo. Ahora, ¿quién irá a defender ese defensor del pueblo? ¿Al pueblo o a la corrupción? Por eso los temas deben tener un sustento teórico, doctrinario. Merecen un análisis.
un marco conceptual. El marco conceptual es parte de las bases teóricas. Entonces, debe estar en mi léxico, debe ser de mi pleno dominio, según el tema que yo elija. Y entonces, las bases teóricas son muy amplias. Son muy amplias las bases teóricas. Las bases teóricas en una tesis de grado son fundamentales. Las bases teóricas en una tesis de grado son los pilares que deben ser de pleno conocimiento del investigador o tesis. Constituyen los fundamentos teóricos y conceptuales. Por eso las bases teóricas al interior, ¿qué contienen? Definición o conceptos de la base teórica. Definiciones. Definiciones de las variables. Definiciones de las dimensiones o categorías. ¿Qué contienen? Características, postulados, doctrina, opiniones, citas que llevamos a cabo. Estas bases teóricas constituyen el marco teórico, que tratan de explicar el problema que usted está investigando. Por eso las bases teóricas están relacionadas al tema. Por eso es el fundamento. Muchas veces los revisores, oiga, ¿y por qué ha puesto usted este fundamento? Usted le dirá, esas bases teóricas salen de la dimensión de mis variables. Salen de haber descompuesto mis categorías en subcategorías y están relacionadas con sus indicadores. Las bases teóricas se relacionan entre sí con las variables, dimensiones, categorías o subcategorías. Se relacionan con indicadores, con los objetivos, con hipótesis. ¿Dónde lo vemos? En resumen, en síntesis, en mi matriz de consistencia o en mi matriz de categorización a priorística o cualitativa. Y así nos vamos nutriendo de bases teóricas que son amplias. El universo de autores es muy grande. Por eso, algunos autores coinciden y afirman las bases teóricas incluyen una revisión exhaustiva, crítica de la literatura. Los temas deben ser novedosos. Citando las fuentes, ahí está lo que les digo. A veces se amargan con el docente. No lo digo yo solo comparto mis conocimientos. Dice, citando las fuentes predominantes e indispensable evidencia. Entonces, cuando usted esté sustentando, si yo fuese jurado, le digo, ¿y cuál es su sustento teórico? Usted dirá, según Mirza Alvarado, según Leiva, según Díaz Calderón, afirma textualmente, y en mi opinión coincido. Ahí está la respuesta. Tiene que decir, pues, ¿qué autor? Para eso son las citas. ¿Qué autor dice esa base, ese fundamento? Por eso hay que hacer una revisión exhaustiva. Cuando hace tesis, ojo, lo voy a poner de otro color. Cuando hace tesis, que ya está muy pronto en hacerlo, ahí lo pongo de ese color, oscuro. ¿Sí, Mirza? Doctor, una pregunta.
No recuerdo que lo haya dicho, creo que se ha dicho que sí, pero ¿usted ha hecho libros? ¿sí? Ya. ¿Qué títulos tienen, doctor, para buscarlo? Porque lo podemos citar, ¿verdad? Mi libro se encuentra en 3 artículos científicos. Uno de ellos es el lenguaje en el contexto sociocultural según Vygotsky. Doctor, un ratito. Ya. Artículo científico. El papel del ¿Podría lenguaje en el contexto sociocultural según Vygotsky. Allí he hecho un artículo con otros colegas, allí me encuentran. Ya. Luego tengo otro libro, El contexto histórico-social. Es un libro en una revista, en un artículo brasileño, que contiene varios compendios. Y el último está en Scopus, hace un mes. Está en Scopus. Sobre el papel de ¿Cómo se las llama? tecnologías auditivas en el proceso de conocimiento. Pero para ingresar en Scopus, usted tiene que tener un código, un DOI le llaman, es decir, una clave. ¿Se puede crear? ¿Uno se puede loguear cuando entra? No, eso lo tiene el autor. Ya, Pero ingresa, doctor. ¿Cuál es su código, doctor? no, pues ese código es personal. Pero usted puede entrar a Scopus, ¿no? Puede entrar a Cielo y allí pone mi apellido. Solo pone mi apellido, Julio Donaire, y le va a salir más rápido, le sale el de Vygotsky. En Scopus hay un código, ¿por qué? Porque son digamos, exigentes en la forma como ingresa. Doctor, usted la vez pasada nos dijo que podíamos buscar en Scopus y en Cielo algunos artículos. Eso quiere decir que si queremos ver algún artículo, no solamente de usted, sino de alguien más, necesitamos el código. Pero puede poner sus datos Doctor, o el título del trabajo, ya, puede poner los datos ya, del autor y el título. ya. Después Ok. tengo otro trabajo sobre investigación cuantitativa, pero Ay, ese está bueno. eso está en la biblioteca de la Universidad San Luis Gonzaga. Y mi último trabajo de hace 3 meses está en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Ica, sobre principios pedagógicos para la mejora de la práctica educativa. Eso está en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Ica. Eso me ha comunicado la Dirección de Investigación. Ya, doctor. Porque si no, no Listo. estuviera aquí. Para yo estar sentado frente a ustedes, tengo que tener mínimo un libro, un trabajo, un artículo. Y la universidad constantemente te capacita. Ayer tuvimos una capacitación de 3 a 5 sobre derecho constitucional. Y a mí me Qué bonito. apasiona esos temas. Qué Ayer hablaron bonito. en el derecho constitucional sobre el derecho internacional. Hablaron sobre el Estado de Derecho en el Perú. Acuérdense que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un informe sobre los asesinatos del actual gobierno. Ahora se viene un juicio, porque cuando tú te sometes a la Corte Internacional, respetas los resultados. Que aquí no se quiera mover por el poder es otro tema, pero fue interesante esa capacitación sobre derecho internacional. Doctor, disculpe, sobre ese tema que está hablando del trabajo remoto, del trabajo del presidente, ya fue aprobado ese dictamen, ¿no? Pero por eso le decía, eso ha generado controversias. Sí, pues eso no es constitucional. No es constitucional, pues. Se trató ese tema allí el día de ayer también, la universidad. Eso es anticonstitucional. Pero quienes gobiernan tienen el control
en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial. Han tomado por asalto el Estado, controlan la Contraloría, controlan el Ministerio Público, controlan el Tribunal Constitucional. Nunca se ha dado eso. Y aquellos que tienen visión, análisis y lectura diremos que eso es anticonstitucional, es antidemocrático. Pero salen y defienden que estamos en un país democrático, cuando eso es falso, en mi opinión. Sobre esos temas se puede investigar, porque son nuevos, se puede investigar. Pero en fin, gracias por su pregunta. Voy a proseguir.